El acta de la sesión número 120 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Hay un oficio de la Ilustre Municipalidad de Concepción, mediante el cual responde que la normativa que regula el elemento publicitario instalado en Avenida Arturo Prat Chacón de esa comuna está contenida en la Ordenanza Municipal número 1 de 1998 y adjunta a la Ordenanza Local de Publicidad, documento que fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del director del Serviu, región de Atacama, mediante el cual se refiere al proceso de cobro y giro de los ahorros de los beneficiarios asociados a los proyectos habitacionales Jardines del Palomar Lote A1 y Jardines del Palomar Lote A2 de la comuna de Copiapó. Adjunta antecedentes que fueron remitidos a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del intendente de Arica y Parinacota por el que indica que este gobierno regional no licita obras de pavimentación por ser de competencia de la Dirección de Vialidad y como consecuencia de aquello no requiere garantías al respecto. Oficio del ministro de Bienes Nacionales, mediante el cual informa los bienes registrados a la Fundación SEMA Chile desde su creación a la fecha que sean restituidos al Estado. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual remite informes de avance del año 2021, de acuerdo a lo establecido en las glosas presupuestarias. Oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual comunica los traspasos de bienes inmuebles del Ministerio de Defensa Nacional y de sus órganos y reparticiones dependientes durante el primer trimestre del año 2021. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa las transferencias a título gratuito de los inmuebles fiscales con detalle del proceso de postulación. Oficio del Director Nacional de FONASA, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para las actividades propias de dicha institución. Este mismo oficio sobre los gastos asociados al arriendo de terreno lo envía también el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Agricultura, la Subsecretaría de Transporte, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Ciencias Tecnológicas. De Ciencia y Tecnología, perdón. Oficio del Secretario General, mediante el cual informa que el diputado señor Jorge Zapac reemplazará en forma permanente al diputado señor Miguel Ángel Calisto. Nota de la bancada UDI, mediante el cual comunica que el diputado señor Cristian Moreira reemplazará al diputado señor Sergio Badía en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Ojalá, solamente por la sesión de hoy. Solo por la sesión de hoy. Diputado Jarpa. Diputado, ¿Algo más? presidente. Ya. ¿Comentarios sobre la cuenta? La diputada Castillo, presidente. ¿Varios? Diputada Castillo. No, quería pedirle a la Secretaría si nos pudieran remitir copia al correo del oficio que envió el ministro de Bienes Nacionales sobre los bienes de SEMA Chile. Están todos enviados, diputada, los correos a través suyo, presidente, disculpe. ¿Están enviados ya? Ya, ok, Sí. muchas gracias. Yo tengo una pregunta. El oficio de Atacama tiene que ver con un oficio hecho a solicitud por la diputada Chicardín, Le hizo la ¿o no comisión. es ese? El oficio de, no recuerdo, pero es un oficio que hicimos el año pasado, el 2020, luego lo reiteramos y Ya. llegó en respuesta a dos oficios, el del 2020 y el que reiteramos este año, pero no sé, no me acuerdo ya qué solicitud de quién fue presidente. La hizo, Bueno, perdón, creo que la hizo. Si no hay puntos varios, vamos directamente entonces al objeto de la sesión de hoy, que es continuar la votación particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula la publicidad vial, boletines refundidos números 9686-09 y 10209-09. Doña Claudia, le cedo la iniciativa. Presidente, este es otro comparado porque se volvieron a presentar indicaciones, pero así que está medio complicado porque fui poniendo como está ¿Volvieron o aprobado. volvió? Usted sabe quién.
Ay, no me haga reír. Vamos a la página 25, presidente, que teníamos el artículo 17 pendiente, que fue el texto aprobado por el Senado, y se presentaba una indicación del diputado Urrutia para ese artículo. Presidente, ¿me da la palabra, por favor? Por favor, diputado Urrutia. Sí, presidente, de acuerdo al compromiso tomado en la sesión anterior, hemos presentado una serie de indicaciones que están agrupadas fundamentalmente en establecer y aclarar los procedimientos sancionatorios que habían quedado muy genéricos y que hubo unos comentarios por parte de un juez de policía local que nos mandó esta información porque el proyecto original aprobado en el Senado era muy general y no clasificaba ni las sanciones ni tampoco las multas, que era de muy difícil aplicación para los juzgados de policía local. Entonces, lo que hacemos es separar las infracciones en 4 tipos: gravísimas, graves, menos graves y leves, y a cada una de ese tipo de sanciones, que hay un listado, un catálogo de sanciones que nacen de un recorrido sobre todo el proyecto de ley y que obviamente podemos discutirlo, y se aplican las sanciones separadas en esos mismos cuatro grupos de sanciones que se exponen acá. Entonces, en vez de aplicar y que el juez discrecionalmente pueda aplicar una multa entre 0 y 200 UTM, aquí quedan para las leves de 1 a 5, las menos graves de 5 a 20, las graves de 20 a 50 y las gravísimas de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Eso es lo que se hace en el tema que tiene que ver con las sanciones, con identificar las infracciones. Además, agregamos un artículo transitorio en que lo habíamos conversado en el artículo 3, para establecer un plazo para que las municipalidades puedan dictar la ordenanza de publicidad y propaganda, y hacemos algunas pequeñas correcciones. Y además agregamos el tema que tiene que ver con las garantías, que acuérdese que en las garantías originalmente se daban en grupos escalonados, que era muy injusto porque una persona que pone un letrero pagaría o tendría que entregar una garantía igual que si tuviera 5 letreros. Entonces, y no hacía alusión ni a la ubicación, ni al tamaño, ni a la complejidad de sacarlo. Entonces eso lo definimos planteando que la garantía debe ser proporcional al tamaño del letrero, al número de letreros, a la ubicación y al emplazamiento. Y es una medida que tendrá que tomar el municipio de manera de garantizar que va a contar con los recursos para poder hacer retiro de ese letrero o elemento publicitario. Y por último, asociamos, que es un tema muy importante para poder aplicar las garantías y las restricciones que están establecidas en esta ley, que el tamaño de la publicidad y la frecuencia de la publicidad, ya sea en vías urbanas o en carreteras, está dada por el tamaño y por la capacidad de la vía. Al igual como los equipamientos comerciales que quedaron definidos en la Ley General de Urbanismo, que el tamaño de un recinto comercial o de un mall o de un equipamiento comercial tiene que enfrentar una vía de ciertas características que están definidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Aquí hacemos lo mismo. Los distintos tamaños de letreros, en que damos un grupo de medidas y superficies que vamos a poder discutir, tienen que enfrentar un cierto tamaño de vía. Esas son las modificaciones que están puestas, o las indicaciones que están puestas sobre la mesa, que hoy día tendríamos que discutir. Hay también una pequeña modificación inicial, que son de precisión y mejoramiento de redacción. Por ejemplo, en el artículo 1, que tendríamos que volver a abrir el debate, presidente, pero es que para darle mayor fuerza a ese artículo es necesario agregar la frase que sea de tales elementos se emplacen en bienes públicos o privados, porque a mi juicio no queda suficientemente claro en el artículo 1. Ese es el esquema de las indicaciones
que hemos entregado a la Secretaría y que hoy día deberíamos discutir si es que queremos poner término hoy a este proyecto. Entiendo que las tienen ustedes en el comparado que hizo llegar la secretaria, Sí. y eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Em, ¿Palabras al respecto? Yo estoy conforme al menos. Todo. No sé si alguien Presidente, quisiera hacer algo. ¿Sí? ¿quiere que lea el artículo con la indicación Yo creo que o es va a lo estar? mejor. Ya. Voy Perdón, entonces a leer. Claudia, espere. Dígame. Sí. Que ojalá mientras lea el artículo, el comparado de la pantalla del Zoom vaya moviéndose al mismo ritmo. Ya. Y ahí Perfecto. tengo una consulta. Lo que está en amarillo es lo introducido por la nueva No. indicación. No, presidente, lo que está en amarillo son las referencias que, como usted bien sabrá, porque lo vimos la sesión pasada, se cambiaron casi todas las remisiones internas del proyecto. Ah, ya. Entonces las dejé ahí porque ya Pero yo le están podría pedir, definitivas. Ya yo le están definitivas. podría pedir un favor, Sí, dígame. que cuando lea el artículo cómo quedaría, nos advierta cuando esté leyendo una diferencia entre el texto planteado por el Senado y el que nosotros Ya. estaríamos aprobando. El texto del diputado Urrutia, la indicación. Perfecto. Entonces voy a dar paso al artículo 17, que fue el texto propuesto por el Senado. Ujú. Puntos peligrosos y distanciamientos mínimos. La distancia mínima entre elementos publicitarios sucesivos, como también entre elementos publicitarios y puntos peligrosos, será determinada por reglamentos especialmente dictados al efecto dependiendo de las condiciones de velocidad de operación, visibilidad, seguridad vial, belleza escénica y contaminación visual de cada vía o camino. El distanciamiento mínimo entre elementos publicitarios mayores y sucesivos se sujetará a las siguientes reglas, pudiendo aumentarse por razones fundadas. 1. En áreas rurales deberán estar ubicados a no menos de 300 metros, tratándose de elementos publicitarios que utilizan tecnología electrónica o similares, el distanciamiento mínimo será de 500 metros. 2. En áreas urbanas deberán estar ubicados a no menos de 100 metros. 3. En caminos públicos situados dentro de los límites urbanos deberán estar ubicados a no menos de 300 metros, tratándose de elementos publicitarios que utilicen tecnología electrónica o similares, el distanciamiento mínimo será de 500 metros. 25. Y la indicación del diputado Urrutia es para sustituir ese artículo por el siguiente, artículo 26, pasaría a ser 26. Distancia mínima respecto a un punto peligroso, distancia mínima entre elementos publicitarios sucesivos. Ahí ya está distinto el título. La distancia mínima entre un elemento publicitario y alguno de los puntos peligrosos definidos en el artículo 3, ese punto peso está agregado, serán determinados por los reglamentos referidos a los numerales 1 y 2 del artículo 38, dependiendo de las condiciones de velocidad de operación, visibilidad y seguridad de cada vía o camino. La distancia mínima entre elementos publicitarios mayores y sucesivos que puedan ser vistos desde caminos públicos, ahí está diferente, presidente, situados fuera de los límites urbanos o desde vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos por decreto supremo, no podrá ser inferior a 100 metros a 1000 metros contados a lo largo de la pista de circulación desde la cual tales elementos puedan ser vistos, sin considerar los elementos destinados a ser vistos desde la pista de circulación contraria. Lo anterior es sin perjuicio de distanciamientos mayores u otras exigencias o limitaciones que pudiere establecer el reglamento referido en el numeral 1 del artículo 38, en atención a las condiciones de velocidad de operación, visibilidad y seguridad del camino o como resguardo de la belleza escénica del mismo. Es distinto, todo distinto, y agrego un inciso nuevo, un inciso que dice: en cuanto a la distancia mínima entre elementos publicitarios mayores y sucesivos que puedan ser vistos desde vías definidas por el Instrumento de Planificación Territorial o por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como vías expresas, troncales o colectoras, este no podrá ser inferior a 300 metros contado a lo largo de la pista de circulación desde la cual tales elementos puedan ser vistos, sin considerar los elementos destinados a ser vistos desde la pista de circulación contraria.
Lo anterior es sin perjuicio de distanciamientos mayores u otras exigencias o limitaciones que pudieran establecerse en el reglamento referido en el numeral 2 del artículo 38, en atención a las condiciones de velocidad, de operación, visibilidad y seguridad vial, o los que pudiere establecer la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el Instrumento de Planificación Territorial o la Ordenanza Local de Propaganda y Publicidad para controlar el impacto en el entorno urbano que provocan estos elementos. Diputado Urrutia, ¿está pidiendo la palabra? Gracias, presidente. Bueno, esta indicación yo creo que la conversamos en la sesión anterior y en otras sesiones. Lo primero es que se hace, al cambiar el título, es precisar además que tanto los puntos peligrosos definidos ya en el artículo 3 serán determinados por los reglamentos. Esto es una materia muy técnica y que tiene que ver con el diseño de la vía, el tamaño de la vía, la velocidad de diseño, si hay semáforos, si hay discopares, en fin. Es un tema muy técnico para dejarlo expresado en la ley, entonces remite a los reglamentos que tiene que tener, que se van a dictar y que tiene que tener tanto la Dirección de Vialidad como la Seremi de Transporte. Por lo tanto, esa es la primera acotación. Lo segundo es que la distancia mínima entre elementos publicitarios mayores, estamos hablando de los mayores, acuérdense que definimos entre mayores y menores, que puedan ser vistos desde caminos públicos situados fuera del límite urbano, o sea, los que están en las carreteras, imagínense la ruta 68 que ustedes hacen con mucha frecuencia, la distancia entre ellos no podrá ser inferior a 1000 metros. La distancia entre Valparaíso y Viña es un poco más de 100 kilómetros. Eso significa que cada 1 kilómetro podríamos tener un letrero. Por ambas manos podrían ser, estamos hablando de 100 letreros hacia la mano, hacia el poniente y 100 letreros hacia el oriente. Cosa que hoy día no ocurre, entre paréntesis, hoy día la ley establece y el proyecto original establece 300 metros, lo que a mí me parece que es una distancia muy pequeña, sobre todo en carreteras. Si ustedes piensan que una velocidad de diseño de 90 kilómetros que nadie respeta, porque hoy día llegamos normalmente en esa carretera como mínimo a 120 kilómetros por hora, significa que en 60 kilómetros nosotros los andamos en menos de un segundo. O sea, perdón, andamos en un segundo 600 metros. ¿Ya? Lo que es que no tiene ningún sentido poner a menos de 300 metros estos letreros. Por lo tanto, lo que estamos sugiriendo es que en las carreteras los letreros de tamaños mayores estén al menos a 1000 metros de distancia, sin considerar aquellos que la Dirección de Vialidad, por su cercanía con cruces peligrosos, por razones de carácter de seguridad vial, impida que ahí se coloquen. Y en las vías urbanas, que hoy día la distancia está a 100 metros, la frecuencia de colocación de letreros, nosotros lo asociamos a las vías expresas, troncales o colectoras que define la Ley General de Urbanismo, que son las vías más grandes que tiene una ciudad, pero con un distanciamiento que no podría ser inferior a 300 metros. Que es un tema, como digo, que conversamos la vez anterior y además el reglamento establecerá para estos efectos las condiciones de velocidad de operación, la visibilidad, seguridad de la vía, y esos también van a ser restricciones para la instalación de estos letreros. Estamos hablando siempre de letreros o elementos publicitarios mayores y que suelen colocarse sucesivamente en las carreteras y en las vías de mayor tamaño de una zona urbana. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Diputada Castillo. Sí, gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con el diputado Urrutia en restringir este tipo de publicidad. De hecho, yo sería mucho más estricta, pero le quería preguntar si se puede, por su intermedio al diputado Urrutia, ¿qué elementos tuvo en consideración? Porque a mí me da la sensación de que la cantidad de metros que se pongan
siempre va a ser arbitraria. No, o sea, por ejemplo, inferior a 300 metros a mí me sigue pareciendo poco, como él mismo dice, se avanzan 600 metros en un segundo, o sea, si están cada 300 metros se verían 2 letreros en menos de un segundo. No sé qué mente humana tiene la capacidad de retener esa publicidad de manera constante. Entonces, ¿cuáles son los elementos técnicos para darle ese metraje a la indicación y no hacerlo aún más restrictivo? Presidente. Por favor, diputado Urrutia. Sí, recordar que hace un tiempo atrás, creo que hace 4 o 5 años, lo tuvimos a la vista por ahí, la Dirección de Vialidad del MOP en su reglamento incorporó esta idea de pasar de 300 a 1000 metros, multiplicar por 3 la distancia mínima que existe hoy, pero fue eliminada o fue objetada por considerar que eso era materia de una ley y no de un reglamento. Y después esto murió, el sueño de lo justo, nada más los consideró, pero ahí hubo consideraciones de carácter técnico para definir. Uno tiene que ver con la velocidad de diseño de la vía, pero esta no es la única restricción, porque además el reglamento de la Dirección de Vialidad va a tener que hacer un informe cada vez que se pida un letrero por las características de la vía en que se van a tomar en cuenta las curvas verticales, las curvas horizontales, los pasos desnivelados, los cruces a nivel, la velocidad de diseño de la vía, en fin, una serie de otros elementos para determinar en dónde se puede instalar un letrero de publicidad mayor o no. Estamos restringiendo bastante porque al aumentar de 300 metros a 1000 metros el distanciamiento en caminos públicos, estoy hablando en caminos públicos en zonas rurales. Pongo como ejemplo la Ruta 68 o la Ruta Norte-Sur. Es ya una distancia, como digo, mínima que se multiplica por 3 y es una restricción que en algún minuto el mismo Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, lo planteó, pero fue rechazado porque era parte de su reglamento y hubo una apelación por ahí por parte de los avisadores y dijeron que eso tenía que ser materia de ley y no podía estar contemplado en un reglamento. Y en las áreas urbanas, lo que estamos haciendo es aumentar de 100 metros, o sea, 1 por cuadra, a 300 metros, pero no es la única condición, porque hoy día tenemos agrupados prácticamente en algunos lugares de las ciudades 3 o 4 o 5 letreros en una misma esquina. Hoy día lo estamos distanciando a 300 metros. Ya no es 1 por cuadra o aglomeración de letreros en un sector. Pongo como el ejemplo a la llegada de Viña del Mar, en Agua Santa, ustedes ven 6 o 7 letreros agrupados en una misma esquina, la misma curva. Porque van a haber otros elementos también que tendrá que tener en consideración tanto la Ordenanza General de Publicidad y Propaganda que harán los municipios, porque este es este es el mínimo. Perfectamente una ordenanza de publicidad local podrá eliminar o aumentar. Este es el mínimo que se le puede exigir son las reglas del juego que va a establecer la ley para cuando los municipios tengan que modificar o dictar sus ordenanzas. Y estamos hablando que en las vías de servicios o locales no se va a poder colocar publicidad mayor, o en las áreas residenciales, esto dedicadas exclusivamente a destino habitacional. Estos son por las vías, las expresas, las troncales o colectoras son vías que tienen 4 carriles, más un bandejón central y vereda. Estamos hablando de vías de 22 metros de ancho, como por ejemplo la Gran Avenida, como por ejemplo la Alameda de Nardo Higgins, o la Avenida España, o ese tipo de avenidas que son de mayor tamaño dentro de una ciudad. Así que a mí me parece también que este es un mínimo minimorum y que las municipalidades a través de su ordenanza podrán perfeccionar y ya cada uno de sus barrios, en cada uno de sus vialidades, qué es lo que le parece mejor, pero no va a poder ser más permisivo que lo que establece la ley. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. ¿Quién más pide la palabra? Diputado Telier. Presidente, ¿me da la palabra? Sí, claro. En eso estamos.
Gracias. Mire, yo estoy de acuerdo con el diputado Urrutia en relación a que hay que tratar de disminuir al máximo de publicidad si esta atenta contra la vida de las personas, o sea, si pueden producir accidentes por distracción, etcétera. Pero para que no quede sobre la base de un cálculo que a mi modo de ver está errado, un vehículo que va a 100 kilómetros por hora en un segundo avanza 28 o 30 segundos. Para que no quede estipulado así de esa manera en el acta. Pero sí que estoy de acuerdo que se debe dar la discusión en base a parámetros técnicos que tengan que ver con lo que puede afectar la circulación de vehículos y provocar accidentes, etc. Bien. ¿Alguien más? Señor Gacitúa, Gracias, si presidente. Perdón. pudiera comentar lo planteado por el diputado Telier también, por favor. Sí, bueno, de hecho, precisamente estaba haciendo los mismos cálculos, pero lo hice con 120 kilómetros por hora, y claro, efectivamente, 120 kilómetros por hora significa que en un minuto uno avanza 2 kilómetros y que los 1000 metros que se están poniendo como distancia se recorren en 30 segundos. La regla de los 300 metros son 9 segundos, ¿ya? De eso estamos hablando. O sea, pasar de 300 a 1000 es pasar de una distancia entre letreros a 120 kilómetros por hora, que sería lo máximo, de 9 segundos de diferencia entre un letrero y otro a 30. El punto, bueno, esto lo discutimos algo la semana pasada, es la discusión de un guarismo. La verdad es que siempre puede haber argumentos para un lado o el otro de cuál debiera ser. Entiendo que el diputado Urrutia hace mención a un antecedente técnico de un reglamento que en algún momento dictó vialidad para aumentarlo a 1000 y que tuvo algún problema de constitucionalidad precisamente porque era la ley quien debía determinarlo. Aumentar esta distancia, claro, genera mayor resguardo de la seguridad vial probablemente, siempre también podría tener algún tipo de afectación al tema del avisaje, pero en el fondo el criterio que hay detrás de este proyecto de ley es el de resguardar la seguridad de los ocupantes de la vía principalmente. Así que en ese sentido creo que queda en manos de la comisión y después probablemente en un tercer trámite el poder discutir bien cuál debería ser este guarismo, pero pareciera que en aras de la seguridad de las vías, un tema muy sucesivo de letreros publicitarios, una distancia muy acotada, podría llegar a ser peligroso para la seguridad. Entiendo que ese es el objetivo de la indicación del diputado Urrutia. Aparte del impacto en el entorno en el caso de los urbanos. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Gacitúa. ¿Más comentarios? Votación. Una cosa muy menor, presidente. Por favor. Muy menor, solo para que no quede con... que lo que estaba viendo ahí es que en el último inciso hay un pequeño error porque dice en cuanto a la distancia máxima, ¿ya? Dice a la distancia en femenino, y después dice este no podrá ser inferior. Debería ser esta. Sería este si habla de el distanciamiento, pero como está hablando de la distancia, debería ser esta. En la quinta línea. Por eso no queda extraño ese este. Que cuando lo leyó ahí como que me pareció que había un error. Eso. Eso lo arreglamos nomás, me imagino, no hay controversia, ¿o sí? Se ríe la maca, pero bueno. Ya, entonces procedemos a votar. Presidente, usted me dice, ¿votamos la indicación del diputado Urrutia, que está con un número 8, o votamos el artículo 17 original del Senado? Votemos la indicación primero. Ya, perfecto. No va a ser por orden alfabético porque voy a ir poniendo a quienes están reemplazando. Diputado Moreira. A favor. Gracias, diputado. Diputado Zapá. Están habilitados para reactivar su micrófono. A favor. A favor. Gracias, diputado. Gracias. Diputada Castillo.
A favor. Gracias. Diputado García. A favor, Claudita. Gracias. Diputado Jarpa. A favor, doña Claudia. Gracias. Diputada Luc. A favor. Gracias, diputada. Diputado Telier. A favor. Gracias, diputado Urrutia. A favor. Diputado Winter. A favor. Gracias, presidente. 9 votos a favor, aprobado. Con el mismo quórum, entonces, se rechaza el artículo 17 aprobado por el Senado. No. Perdón, tengo una duda formal. El artículo que nosotros votamos recién, ¿con qué número quedaría? El 26. Ya están puestos los artículos. Ya. Bueno, es que ¿Y no se se había cae, cortado. y se cae todo No, el que 17? se reemplaza, presidente, el Ok, 17. pero en su totalidad. No es Sí. que este trataba un pedazo del 17. No, este lo reemplaza totalmente. Entonces no le hago perder más tiempo. Disculpe. Ya, vamos entonces, no me hace perder tiempo, presidente. El artículo 27, que está en la página 26 del comparado, estaba aprobado. Eso lo aprobamos hace como, no sé si la sesión pasada o anterior. Así que nos toca ahora el artículo 18 aprobado por el Senado, que fue reemplazado por una indicación del diputado Urrutia, quien propone agregar 3 artículos, el 28, el 29 y el 30. Voy a dar lectura, presidente. Por favor. El artículo 18 del Senado decía lo siguiente: procedimiento sancionatorio. Toda contravención a esta ley o a sus reglamentos será sancionada con multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales conforme el procedimiento establecido en la ley 18.287. Será competente para conocer y resolver el juzgado policial local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario. Lo anterior es sin perjuicio lo establecido en el artículo 12 de la presente ley y en los artículos 20 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto a las infracciones a dicha ley, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones o a los instrumentos de planificación territorial y sin perjuicio lo establecido en el párrafo sexto del título tercero del decreto con fuerza de ley número 850 del Ministerio de Obras Públicas de 1997 respecto a las infracciones a dicho título. El diputado Urrutia reemplaza ese artículo por el siguiente: artículo 28, procedimiento sancionatorio. La contravención a esta ley o a sus reglamentos las contravenciones, serán sancionadas conforme el procedimiento establecido en la ley 18.287, siendo competente para conocer y resolver el juzgado policial local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario. Lo anterior es sin perjuicio lo establecido en los artículos 19, 20 y primero transitorio y en los artículos 20 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto a las infracciones a dicha ley, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones o a los instrumentos de planificación territorial y sin perjuicio lo establecido en el párrafo sexto del título tercero del decreto con fuerza de ley número 850 del Ministerio de Obras Públicas de 1997 respecto a las infracciones a dicho título. Vamos artículo por artículo. Sí. Diputado Urrutia. Presidente, esto está prácticamente igual al párrafo segundo que se establece en el artículo 18 original que fue aprobado por el Senado. Lo que elimina es en el párrafo primero de este artículo es el rango con que será sancionada la multa de 10 a 200 unidades, porque después se define en el articulado nuevo, que primero parte por, y lo vamos a ver enseguida, por el tema de las infracciones y después las sanciones asociadas. Eso está más explicado y con mucho más detalle más adelante. Pero eliminando eso prácticamente es lo mismo, que separa, además, el sentido de este artículo es separar aquellas medidas administrativas que existen y que el DOM debe tomar, por ejemplo, en el caso de una revocación de permiso que puede hacer ellos o de cualquier otro órgano competente en esta materia, como la eliminación, por ejemplo, de registros o la renovación de un permiso, como ya dije, que también está detallada un poco más adelante. Pero en términos generales eso es como la introducción de lo que se detalla con mucho más, se explaya mucho más en las infracciones, que son bastante largas, y las sanciones que se aplicarán después. Si no hay más comentarios, procedemos a votar, ¿no?
Por el mismo quórum, presidente, si le parece, o tomo la votación. Por el mismo quórum. Yo ¿Sí? estaría dispuesto con el mismo quórum. Déjenme revisar las pantallas. En Valparaíso no hay nadie negándose. No, Con la todos a misma favor. votación. No, con la misma votación. Ya, Ya. presidente. Voy a dar lectura entonces al artículo 29 Eso. sobre infracciones, que es también una propuesta del diputado Urrutia. Las contravenciones a esta ley y sus reglamentos señaladas en el artículo anterior se calificarán en gravísimas, graves, menos graves o leves conforme al siguiente detalle. 1. Infracciones gravísimas. A. Instalar o mantener un elemento publicitario sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros, con excepción de lo dispuesto en el artículo 33, respecto de los elementos publicitarios que singularizarán la actividad que se desarrolla en un inmueble. ¿Sí? Presidente, ¿le puedo pedir la palabra para...? Por favor. Sí, lo que pasa es que aquí viene un largo catálogo de, ustedes lo tienen en el comparado, un largo catálogo de sanciones. Quizás, tal como yo le decía, a lo mejor no es necesario leerlas todas porque están recogidas del mismo proyecto de ley. Es un barrido de las cosas que nosotros hemos ido discutiendo y están clasificadas en aquellas que nos parecen primero gravísimas, que son todas aquellas que ponen en riesgo de vida a las personas, o aquellos que se pasan por alto la ley, aquellos que vulneran la ley, por ejemplo, que no piden permiso, que llegan y publican un letrero, que como esto fuera tierra de nadie, y aquellas que atentan contra la vida de las personas. Y ahí tenemos desde la A hasta la K, ¿ya? O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 infracciones graves, ¿ya? Perdón, gravísimas. Después vienen las graves, que son todas aquellas que generan un gran impacto urbano, ¿ya? Y que también tienen que ver con no respetar los términos de los permisos o autorizaciones dadas para instalar publicidad. Y ahí hay también desde la A a la K, o sea, hay 10 o 15, 10 o 12 creo que son las infracciones. Después vienen las menos graves, que son un poco menos, y finalmente vienen las leves. Yo no sé si vale la pena leerlas todas porque son como más de... O sea, si vamos a proceder a votar, tendríamos que leerlas igual. Bueno, entonces yo quería evitar que la secretaria tuviera que leer todas las infracciones. Lo vamos a leer, lo vamos... Sí, porque como todos lo tienen, Bueno, salvo que alguien pueda pensar, presidente, que alguna que aparece como grave sea realmente gravísima y nos pongamos a discutir, o alguna que sea, no sé, por leve, pasa grave. Pero el catálogo está hecho. Veamos si hay algún comentario y si no procedemos a votar nomás. Tiene razón usted, diputado Urrutia. Presidente, Sí, diputado ¿puedo hacer Telier. una consulta? Totalmente. Por su intermedio al diputado Urrutia, porque en el proyecto original la multa máxima es 200 unidades, pero en lo que usted propone se baja a 100 unidades tributaria la multa máxima. ¿Eso es así? ¿A razón de qué eso? A mí, en lo personal, me parece que es un exceso. Hoy día la unidad tributaria está cerca de 50.000 pesos, son una multa gravísima, son 5 millones de pesos. ¿Ya? A veces se aplican estas por letrero. Normalmente si alguien cometió una falta y lo hizo en un letrero, va a ser una multa. ¿Ya? Si una persona tiene 10 letreros, la multa puede ser de 50 millones. Entonces, me parecía que era un exceso y en comparación con el catálogo de multas que aplican normalmente los juzgados de policía local, que es bastante menor. No me acuerdo el límite, pero lo vi y es bastante menor. Por lo tanto, por eso a mí me parece que el rango debe ser un poco menor, porque era un exceso. Estábamos sancionando con casi 10 millones por un letrero, el costo del letrero y mucho más. Entonces, era un poquito exagerado a mi juicio, una multa de ese tamaño. Además que como digo más adelante, esto quedó escalonado, ¿eh? Y parte por las leves, las menos graves, las graves y las gravísimas. Esa es la razón, ¿no? No sé si Gonzalo Gacitúa. Diputado Telier, ¿quiere comentar la respuesta o...? No, sí, yo quería saber nomás por qué la rebaja me parece plausible, sí.
Presidente, ¿puedo hacer un Señor comentario? Gacitúa. Sí. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que, y por su intermedio, hacerle un comentario al diputado Teler sobre su observación. A mí me parece pertinente que el máximo sea 100 en atención a lo que dice el diputado Urrutia de la proporcionalidad con otro tipo de sanciones. ¿Y por qué lo señalo? Esto en último término es asimilable a una infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Y el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece también multas que están graduadas según el presupuesto de la obra, y dice que cuando no hay presupuesto, dice, no será inferior a una ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. Si para las infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones la máxima de 100 UTM, parecería un poco desescalado que en la de publicidad la máxima fueran 200 UTM. Debiera haber una similitud entre ambas multas máximas, a mi entender. Creo que sería lo más pertinente. Entonces, por eso me hace sentido que baje a 100. Diputado Urrutia. Sí, eso es, presidente. La idea es un poco de coherencia normativa con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de multas. Entonces, si no hay más comentarios, voy a pedir la unanimidad para este artículo, que sería el nuevo 29, que entiendo equivale al 18 en la versión emanada del Senado. Sí, presidente. Ya. Entonces pido la unanimidad para aprobar este artículo. Así me gusta. Se aprueba. Presidente, nos toca ahora entonces el artículo 30 sobre las sanciones que está en la página 31 del comparado. ¿Es muy largo? No, eso no es largo. Dice, artículo 30, sanciones. La sanción que corresponde aplicar a cada infracción se determinará... Claudia, dígame. Este artículo tiene indicación también. Este artículo es nuevo, presidente. Es completamente nuevo. Es completamente nuevo, es una propuesta para agregar al proyecto de ley un artículo 30 nuevo. Esto es una indicación en sí mismo, digo. Sí, esta es una indicación. Ya, léalo nomás. Artículo 30, sanciones. La sanción que corresponde aplicar a cada infracción se determinará según su gravedad dentro de los siguientes rangos. 1. Las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 50 a 100 unidades tributarias mensuales y o a la eliminación del Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros o a la suspensión por hasta un año en dicho registro. 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 20 a 50 unidades tributarias mensuales y o la suspensión por hasta un año del Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros o la amonestación por escrito en dicho registro. 3. Las infracciones menos graves serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 20 unidades tributarias mensuales y o la amonestación por escrito en el Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros. 4. Las infracciones leves serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 1 a 5 unidades tributarias mensuales y o la amonestación por escrito en el Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros. Esa es la indicación, presidente. No sé si procedemos a votarla o va a dar la palabra para que comenten. Presidente. Diputado Urrutia. Presidente, sí. Bueno, lo único, reiterar que hoy día, de acuerdo a esta indicación, lo que se agregan se dividen las sanciones en un rango de 5 niveles, pasando desde la leve hasta la gravísima. Y se asocian el monto de las multas y una sanción adicional que es la eliminación del Registro Nacional de Avisadores. No se olviden que aprobamos que para que una persona pueda postular a instalar un letrero de cualquier tamaño en el espacio público o privado debe estar inscrito en este registro. O sea que además de la multa,
En un caso de una infracción gravísima puede ser sancionado la eliminación del registro, esa se le acaba el negocio. Yo creo que es un elemento muy disuasivo. Y bueno, creo que es lo que decía el don Gonzalo Gacitúa hace un rato, que hay coherencia normativa con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de multa. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Señor Gacitúa, ¿algún comentario? Gracias, presidente. No, solo señalar que por un tema de principios de derecho administrativo sancionador parece pertinente que la ley fije un catálogo de infracciones y un catálogo de sanciones y le ayude al juez a determinar la sanción. En ese sentido, efectivamente, había llegado un informe eh, por parte de los juzgados de policía local que decían estas infracciones que se sancionan de 1 a 200 UTM sin decirme cómo debo graduar las infracciones es complejo de aplicar y creo que el ejercicio que se hace en estos dos artículos nuevos va a ayudar bastante a la aplicación de la ley, a graduar las sanciones y deja un margen de acción también al juez para graduar el caso a caso. O sea, ahí tendrá que ver él, según los antecedentes del caso, si la multa es la máxima o la menor de ese rango y si la sanción administrativa es la eliminación del registro, la suspensión o una amonestación por escrito. Pero creo que da un buen marco de un procedimiento sancionador claro en la ley, sin perjuicio de que después se puedan hacer precisiones reglamentarias, pero en estricto rigor en derecho administrativo sancionador es la ley la que debiera fijar este tipo de cosas y se estaría cumpliendo con eso, así que me parece pertinente. Muchas gracias, señor Gacitúa. Por un tema de internet, voy a solicitarle al diputado Jarpa si me puede reemplazar en esta presidencia accidental durante unos minutos. Ya, presidente. Encantado. Y justo se me cayó. Corresponde votar entonces ahora, presidente, la indicación del diputado Urrutia. Gracias, secretaria. Tal como estamos haciendo con el presidente de Inter, yo creo que pediría la unanimidad para aprobar este artículo. Sí, acá ¿Estaríamos de están acuerdo? todos de acuerdo por acá, presidente. Ya, aprobado entonces. Sí, presidente. Vamos a la página 32 entonces del comparado. El artículo 19 del Senado no tiene ninguna modificación, no tiene indicación, así que no sé si quieren que se los lea o no sé. Bueno, lo voy a leer. Sí, lea, secretaria, por favor. Ya, artículo 19, responsabilidad solidaria. Serán solidariamente responsables de las infracciones a la presente ley tanto el avisador como quien haya contratado sus servicios cuando se trate de elementos publicitarios instalados por avisadores no inscritos en el registro. Ofrezco la palabra. Si no hay palabra, ¿lo aprobaríamos por unanimidad? Sí, presidente, aquí están todos de acuerdo. Ya, entonces, sigamos, secretaria, por favor. Artículo 20, comunicación de sanciones. Las sanciones y multas cursadas conforme a la presente ley deberán ser comunicadas al Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros en un plazo de 15 días contados desde que el acto se encuentre ejecutoriado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Si no hay palabra... Presidente, yo quería... Sí, por supuesto. Pero entiendo que nos queda poco. Tal vez podríamos votar los artículos con indicaciones y el resto votarlo en una sola votación. Asumo que a esta altura ya todos nos leímos el proyecto y si no hay más indicaciones, podríamos apurar ese trabajo, que ya llevamos harto rato en esto. Ofrezco la palabra con respecto a lo que se ha hablado nuestra colega doña Natalia. Yo estaría de acuerdo con ella. Ofrezco la palabra. Acá están de acuerdo, presidente. Entonces acogimos lo que ha señalado nuestra diputada Natalia Castillo. Muy bien, presidente. El artículo 21, que viene del Senado y que ha pasado a ser artículo 33, tiene una indicación en el inciso final en que el diputado Urrutia propone eliminar la frase o la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones cuando corresponda. Le ofrezco la palabra al diputado Urrutia. Sí, presidente, lo que pasa es que a mí me da la impresión de que aquí se comete un error porque está hablando de los elementos publicitarios que se establecen en las áreas rurales, en la cual el informe técnico de
de la Secretaría Ministerial de Transporte no aplica. El informe aquí es el de la Dirección de Vialidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que está de más esa frase porque no aplica a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte en este artículo que hace referencia a los letreros mayores que se ubican en caminos públicos regionales. Si ustedes leen el párrafo inmediatamente anterior, dice, si estos elementos publicitarios mayores se instalan en la proximidad de los establecimientos para aviso de su ubicación o de la ubicación de puntos de atracción turística regionales y con visibles de caminos públicos regionales. Y después cita, ¿no es cierto?, un poco más adelante, que corresponderá previa aprobación de la Dirección de Vialidad. Eso está bien, pero aquí la Secretaría Regional Ministerial de Transporte solamente emite opinión o informe favorable o desfavorable en las áreas urbanas. Por lo tanto, creo que eso está de más ahí, es un error que se cometió seguramente en el Senado y creo que corresponde eliminarlo. Le ofrezco la palabra a don Gonzalo Casitúa. Presidente, concuerdo plenamente con lo que dijo el diputado Urrutia. Esa frase no está bien ahí porque hay una referencia a los caminos públicos, la Dirección de Vialidad está bien, pero la Seremi de Transporte no debería tener participación ahí, está de más esa mención. Así que estaría Gracias, pertinente Gonzalo. la eliminación. Ofrezco la palabra a mis colegas. Ofrezco la palabra. Si no, estaríamos por recoger entonces la indicación del diputado Urrutia. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, presidente. Gracias, doña Claudia. Continuemos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? No se escucha, Claudita. Perdón, no había prendido mi micrófono. Bueno, los artículos 22 al 25 están aprobados. El artículo 26, la indicación del diputado Urrutia, lo único que hace es darle un título al artículo que denomina normas reglamentarias y que en mi opinión está bien porque hace referencia a los reglamentos. Entonces habría que votarlo con esa indicación que es el título. Les recuerdo que habíamos tomado el acuerdo de la comisión de titular todos los artículos. ¿De acuerdo? Le ofrezco la palabra al diputado Urrutia. La secretaria de la comisión lo ha dicho muy bien. Hace unos días, o sea, en sesiones anteriores tomamos el acuerdo de ponerle un título a cada artículo cuando se iniciaba un nuevo capítulo. Este es el capítulo de las normas reglamentarias. Estamos haciendo alusión a los reglamentos y vamos a ver los plazos para dictar esos reglamentos. Por lo tanto, que el artículo 26 no puede quedar sin título. Y lo que hace esto es ponerle ese título, normas reglamentarias, al artículo 26 para que quede más claridad para los que van a interpretar después la ley. Gracias, diputado Urrutia. De acuerdo a eso, ¿estaríamos de acuerdo en aprobar esta indicación del diputado Urrutia? Ofrezco la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sí, presidente. De acuerdo, presidente. Ya, de acuerdo. Gracias, de presidente. acuerdo. Aprobado. Ya, presidente. Entonces, según el acuerdo adoptado, nos toca irnos ahora a la página 37 del comparado para analizar el artículo segundo transitorio, que el diputado Urrutia presenta una indicación, y voy a dar lectura al artículo. Dice artículo segundo, los reglamentos señalados en el artículo 38 serán dictados dentro de los 120 días siguientes a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley. Y el diputado Urrutia presenta una indicación para titular este artículo y que pasa a llamarse plazo para dictar los reglamentos. Lo mismo que ya explicamos. Ofrezco la palabra. Es lo mismo, solo el título, presidente, con el mismo quórum, si le parece. ¿Ya? ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, presidente. Ahora, aprobados. Gracias, presidente. Hay De acuerdo. el artículo tercero transitorio que propone incorporar el diputado Urrutia dice lo siguiente: plazo para dictar la ordenanza local de propaganda y publicidad. Las municipalidades que a la fecha de publicación de esta ley no hubieran dictado aún la ordenanza local de propaganda y publicidad referida en el numeral 5 del artículo 41 de la Ley sobre Rentas Municipales, deberán aprobarla en el plazo máximo de un año, contado desde la publicación de la presente ley.
aquellas municipalidades, eso no está en el comparado porque presentó la indicación ahora, aquellas municipalidades que ya hubieran dictado la ordenanza deberán adoptarla a las disposiciones de esta ley en el mismo plazo señalado. Gracias. Ofrezco la palabra. Presidente. Diputado Urrutia. Sí, recordar que en prácticamente toda la larga discusión de este proyecto hemos hablado de la importancia que tienen los municipios y la responsabilidad que tienen para dictar una ordenanza local de propaganda y publicidad, que quedó fijada en la Ley de Rentas 2, pero la mayoría de las municipalidades no la ha dictado. Por lo tanto, aquí se le da un plazo a los municipios, decirle, miren, en un año usted tiene que tener una ordenanza basada en esta ley. Lo único que no aparece en el comparado es una frase que acabo de agregar porque algo pasa que hay un ruido fondo. Pero de todo, me gustaría... Diputada Castillo está con audio. Ya. Buena la canción. Sí. Está bueno el interpase. Sigue con la palabra el diputado Urrutia. Ya, lo único que se agrega es un punto seguido a lo que ustedes tienen en el comparado, que dice que aquellas que ya lo hubieran dictado, o sea, aquellos municipios que ya tienen una ordenanza, deberán adaptar a las disposiciones de esta ley en el mismo plazo señalado. Porque habíamos dejado eso en el tintero y la verdad es que es necesario porque ya muchas tienen ordenanza, pero van a tener que adaptarla a los términos establecidos en esta ley. Ofrezco la palabra. ¿Estaríamos de acuerdo en aprobar lo que es la indicación del diputado Urrutia? Sí, pues ahora vamos, pero... Hola, diputado Norambuena. ¿Estaríamos de acuerdo? Ya, presidente, por el mismo quórum entonces hay que agregar al diputado Norambuena. Diputado a favor. Diputado Norambuena. A favor, presidente. Gracias, diputado Norambuena. Bienvenido. Ya, presidente, ahora entonces vamos a un artículo que nos había quedado pendiente en la página 13 del comparado y que dice relación con los incisos quinto y sexto del artículo 9 propuesto por el Senado, que el diputado Urrutia lo recogió en un artículo 12 que dice lo siguiente: entrega de garantía para caucionar el retiro del elemento publicitario. En forma previa al otorgamiento del permiso, el avisador publicitario deberá entregar en la Dirección de Obras Municipales de la comuna donde se ubique el correspondiente elemento publicitario mayor una póliza de seguro, caución u otro tipo de garantía de carácter irrevocable a nombre de la municipalidad respectiva, pagadera a la vista, o que pueda ejecutarse en cualquier plazo no superior a 10 días desde el requerimiento de pago que garantice el retiro de dicho elemento. Para determinar el monto a garantizar, la municipalidad deberá considerar el tipo de estructura y superficie del elemento publicitario, su ubicación o emplazamiento, el número total de elementos publicitarios que dicho avisador tuviera autorizados en la comuna y las características o dificultades asociadas a la eventual gestión de retiro por parte de la municipalidad, tales como la necesidad de contratar maquinaria especializada o que se trate de labores que requieran ser ejecutadas por personal distinto a los funcionarios municipales, entre otras particularidades. Gracias. Esa es la indicación. Ofrezco la palabra. Presidente. Diputado Urrutia. Sí, este fue un artículo que dejamos pendiente porque nos parecía que la forma de aplicar las multas escalonadas y que establecía que de 1 a 5 elementos pagaba 150 unidades y iba creciendo, era injusto porque no consideraba ni la ubicación, ni la materialidad, ni el tamaño, ni el diseño del elemento, que obviamente influyen en los costos. Y además, una persona iba a tener que emitir una misma garantía, un mismo monto de la garantía por un elemento que por 5 elementos. Y eso ya era distorsionador. Y por eso se le entrega a las municipalidades la responsabilidad de establecer la garantía dependiendo la casuística y las características de cada letrero. Entonces ahí dice que no solamente deberá considerar el tipo de estructura, qué tipo de estructura es, un unipol, un tótem, es de madera, de hormigón, de metálico, en fin, la superficie del elemento publicitario, a lo mejor en alguno hay que necesitar grúa para sacarlo, no. Aquí hay un error de tipeo porque aquí debería decir su ubicación y emplazamiento, no emplazamiento. Probablemente el error lo cometí yo,
porque son dos cosas distintas. Puede estar ubicado en el área urbana o en el área rural, arriba de un cerro, arriba de un techo de una casa. La ubicación es donde está la dirección y el emplazamiento es en el lugar que se emplazó. Puede estar en una vereda, en un bandejón central y en el techo de un edificio, en la azotea de un edificio. Entonces, también tiene que ver el total de elementos publicitarios que dicho avisador tuviere. Por lo tanto, todas esas características y esa casuística la conoce el municipio. Entonces, el municipio lo que está diciendo aquí le dice, mire, usted tendrá que considerar un monto de garantía para que no incurra en el presupuesto municipal, y ese presupuesto esa garantía, cuando usted entregue, ya sea por a través de un permiso precario o en una concesión, tendrá que considerar esas características para exigir la garantía. Y salvamos lo que habíamos reparado por este sistema escalonado que había creado el Senado. Eso es, presidente. Gracias, diputado Urrutia. Ofrezco la palabra. Don Gonzalo, ¿tiene algún comentario? Sí, tengo una pregunta, presidente. Muchas gracias. Lo que pasa es que ahí en el comparado dice que se reemplaza el inciso quinto y sexto por un nuevo artículo y falta el otro, no sé si más abajo en el comparado viene el inciso siguiente, porque yo estoy viendo el anterior comparado y había otro inciso que esta garantía, eso es parte de este mismo artículo, ¿no? Y eso entiendo que no está votado, porque sería lo que quedaron pendientes era el inciso quinto y sexto, y ese es el sexto. Entonces, entiendo que queda igual, ¿ya? Pero solamente para que no vaya a quedar fuera de votación, digamos. Tiene toda la razón. Doña Claudia. Sí, tiene toda la razón, Gonzalo, que sitúa ese el inciso sexto que está pendiente también de votación y que está en la página siguiente. Pero no tiene ninguna modificación, ¿ya? No. Que igual, solo la referencia. Ya, o sea, estaríamos cogiendo lo que ha señalado el don Gonzalo Casitúa. Sí. Ya. Una cosa, diputado Urrutia, usted dijo su ubicación y emplazamiento, ¿eso no quedó en su indicación? Sí, yo lo recuerdo. Sí, que en la indicación aparece ubicación o emplazamiento. Ya. Y son cosas distintas. Por eso debe ser una I. La conjunción no es O, es I. Ubicación y emplazamiento. Porque son cosas distintas para estos efectos sobre todo. Gracias. Ofrezco la palabra. Yo, presidente. ¿Por qué no le pone, perdón, presidente, Diputado, ubicación y... Perdón, diputado García. Sí, presidente, ¿por qué no le pone emplazamiento y o ubicación? Diputado Urrutia. Presidente, es muy fácil, es cambiar una O por una I latina, por una I griega. Ya, pero lo acoge. No, sí, tal como está, sí, yo creo que aquí fue un error de tipeo, de transcripción, porque la idea siempre fue ubicación y emplazamiento. La ubicación es la dirección donde se encuentra, el emplazamiento puede estar en la punta del cerro, arriba de la azotea de un edificio, y los costos, estamos hablando de los efectos de la garantía, los costos de sacar un letrero que se encuentra arriba de la azotea de un edificio y otro que se encuentra en la vereda son muy distintos. Por eso es necesario hacer esa distinción, y cuando el municipio tenga que pensar en la garantía va a tener que decir, bueno, esto está emplazado a nivel cota cero o está a 50 metros de altura en un edificio que va a necesitar una grúa o elementos especiales para poder retirarlo, y eso tiene costos distintos, por lo tanto las garantías van a tener que ser de montos muy diferentes. Ya, o sea, quedaría tal como está en indicación. Presidente. Doña Claudia, por favor. No sé quién está pidiendo la palabra. Yo estoy hace rato pidiendo. Perdón, doña Natalia, sí. Tiene la palabra doña Natalia. Sí, lo que pasa es que hay algo en lo que no estoy de acuerdo con el diputado Urrutia, porque de lo que me gusta de la indicación de la propuesta que viene del Senado, es que hay un criterio claro y hay un monto mínimo a caucionar, que serían las 150 UTM, y en la indicación del diputado Urrutia no se establece un mínimo. Entonces creo que eso puede eventualmente abrir un flanco de discrecionalidad por parte de las direcciones de obra. Entonces, a mí me gusta que exista un criterio más flexible y que se pueda adaptar mejor a las realidades locales, pero creo que hay que ponerle un mínimo de garantía. No puede quedar sin límite para abajo. Y si es que no, en ese caso prefiero la fórmula del Senado. Le ofrezco la palabra al diputado Urrutia. Sí, presidente.
la verdad es que esto tiene que ver más bien con los permisos precarios. Las municipalidades tienen dos formas de entregar permisos para colocar letreros en espacios públicos, en vías urbanas, en cualquier sector que sea un bien nacional de su público. Uno a través de una concesión que se hace a través de una licitación pública. Y en la licitación pública, cuando es el municipio, no el director de obra, el director de obra solo autoriza, es el municipio quien llama a licitación y establece los montos de la garantía. Ahora, el monto de la garantía tiene que ser proporcional al monto de la inversión y los costos que significa retirar, porque si un municipio pone una garantía muy alta, nadie se va a presentar a esa licitación, va a fracasar. Entonces va a depender mucho del tipo de la licitación, y esa facultad en el artículo que viene del Senado, que está un poco más adelante, dice, con todo, la referida garantía, no sé, dice, en la página 14, en el segundo párrafo que está ahí, a mano izquierda, que viene del Senado, dice, con todo, la referida garantía no será exigible para la instalación de elementos publicitarios mayores respecto a los cuales la municipalidad respectiva haya requerido al avisador publicitario un instrumento de caución similar por un monto que cubra los costos asociados al retiro de la publicidad de dicho elemento, con ocasión de otorgamiento de una concesión de bienes municipales o nacionales de su público, y ahí en conformidad a lo que establece la ley. Eso es lo que normalmente hacen las municipalidades, llamar a una concesión, y ellos establecen. Aquí el Senado está haciendo un reconocimiento a eso. No obstante, existe otro caso, que es el caso de los permisos precarios. Los permisos precarios son generalmente por 1, 2 o 3 letreros, no requieren de una concesión, es directamente el municipio que entrega el permiso, y lo que le estamos diciendo al municipio, mire, aquí tiene los criterios por el cual usted tiene que pedir la garantía, y esa garantía va a depender de las características del letrero. ¿Sí? El objeto de la garantía es para que el municipio no tenga que echar mano a su propio presupuesto para retirar un letrero en caso de incumplimiento del contrato, o los que establece en este caso el decreto, para todos los efectos el decreto de adjudicación del permiso precario constituye el contrato, para que pueda retirar ese letrero sin costo, sino tiene que estar cubierto por el monto de la garantía. Y ahí le decimos al municipio, usted tendrá que considerar el tipo de estructura. Los tipos de estructura de publicidad son muy variables y la ordenanza va a permitir otro. Hay ciudades, por ejemplo, que no se permiten estructuras de metal, solamente de madera. En Pucón, por ejemplo, la ordenanza no permite nada, los letreros son todos de madera, ¿ya? Entonces, el tipo de estructura, la superficie del elemento publicitario, ¿qué tamaño tiene? No puedo pedir lo mismo por un mega letrero de 12 por 6 o de 9 por 6 que por un letrero pequeño. O sea, tiene que ver con eso. O sea, yo no puedo solamente decir el número de elementos, tiene que ser el tamaño, las características, la ubicación, el emplazamiento, el número total de elementos publicitarios. Es una ecuación bastante más difícil que el simplismo que nos ha hecho llegar el Senado. Yo creo que esto atenta contra incluso el desarrollo de la industria, porque esto puede significar que muchas personas no quieran presentarse, sobre todo los pequeños, porque los que actúan a través de permisos precarios son los pymes de este negocio, no son las grandes industrias. Las grandes industrias que se dedican a esto postulan a licitaciones normalmente. Por lo tanto, eso es lo que tratamos de explicar. O sea, mire, hay ciertas características que son propias de cada letrero y además de dónde se ubica. No es lo mismo una garantía a lo mejor en Santiago, en una comuna determinada, donde hay mucho más a que echar mano, que en una comuna aislada, no sé, pues como en Futalaifú. O sea, donde que llegue una grúa para sacar un letrero es muy, muy improbable y muy caro. Entonces, tiene que ser una decisión local. Aquí hay que respetar las decisiones de los municipios, que no es el director de obra. Por eso está planteado en esos términos, presidente. Diputado Urrutia, me parece, escucho a la diputada Natalia. Doña Natalia, ¿tiene la palabra? Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Urrutia. Si mi única preocupación es que no exista un valor mínimo a caucionar, porque creo que eso podría darse. Yo entiendo que estamos pensando siempre que las cosas funcionan, pero sabemos que en los municipios hay hartos problemas y podría darse eventualmente que la garantía sea un peso si no le ponemos límite hacia abajo. Entonces creo que a mí me gusta
que se consideren otros elementos, porque estoy de acuerdo que las realidades locales son muy distintas a lo largo de todo el país, pero que establezcamos de todas maneras un mínimo de ese monto de las garantías, porque si lo dejamos sin límite podría darse la situación, no habría ningún problema legal que así ocurra, en que se caucione por $1, por ejemplo. Muchas gracias. Don Gonzalo, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. No, por su intermedio, un par de comentarios. A ver, ya el hecho de exigir una garantía es un avance respecto de la normativa actual, digamos. O sea, el problema de muchos de los letreros existentes es que el avisador desaparece, queda el letrero ahí, quizás en mal estado, y que ahí hasta que alguien lo pueda sacar y tenga recursos para sacarlo, las municipalidades no lo tienen, y quedan abandonados y generan una serie de problemas. Ese es un poco el diagnóstico por el cual entendemos que el proyecto de ley trata de establecer una garantía. En cuanto a lo que señala el diputado Urrutia, a mí me parece pertinente que haya criterios para determinar el caso a caso, porque aquí la casuística efectivamente puede ser infinita o muy amplia, ¿ya? Y lo que viene del Senado, si uno lo ve con detención, a ver, 150 UTM son casi 8 millones de pesos. Para retirar un elemento publicitario, que ese elemento publicitario puede ser una pequeña paleta que en el fondo su instalación costó mucho menos que eso, pero la garantía tiene que ser, o sea, esos montos generan cierta distorsión, ¿ya? Trata de ser escalonado para que si alguien tiene 100 elementos no tenga que pagar una millonada, o no pagar, sino que dejar como en garantía muchísima plata, pero tampoco quedan tan claro eso. Creo que efectivamente, o sea, y entiendo lo que dice la diputada Castillo, queda en manos de la discrecionalidad de la municipalidad. La verdad, veo poco probable que la garantía sea de $1, ¿ya? O sea, aquí se le está dando una herramienta a la municipalidad para que se resguarde de un eventual perjuicio que pudieran tener ellos más adelante al tener que asumir el retiro de un elemento que está provocando algún peligro, etcétera, y que van a tener que financiar. Para evitarse ese costo financiero, debe pedir una garantía. ¿Cómo calcula esa proporcionalidad con este tipo de factores? Ojo que aquí es lo que está estableciendo la ley. Esta misma ley establece en otro artículo 3 remisiones a normas reglamentarias que también podrían ayudar a especificar un poco más estos criterios, pero creo que tratar de encontrar ese guarismo va a ser muy complejo, ¿ya? O es muy complejo por la casuística. O sea, creo que el Senado se la jugó por unos números, pero no hace distinciones, y al no hacer distinciones, como dijo el diputado Urrutia, puede generar incluso también otro tipo de perjuicio. A mí me parece pertinente, creo que la propuesta del diputado Urrutia es razonable de analizar e incluso de votar. No sé qué más pueden agregar. Gracias, presidente. Gracias, Gonzalo. Me parece que ya hemos escuchado. Yo lo pondría en votación. En votación. Perdón, presidente. Diputado Telier, tiene la palabra. Perdón. Sí, es que a mí también me llama la atención eso de que no quede un monto, pero podría no ser monto, pero no se podría especificar que el monto no podrá ser inferior al gasto que pueda demandar de acuerdo a las características del letrero publicitario, lo que sea, que pudiera demandar en caso de que haya que retirarlo, etcétera. Porque si no, parece muy dejado en la mano de Dios, ¿no? Presidente. Diputado Urrutia. Sí, mire, por su intermedio al diputado Telier, decirle que en el segundo inciso de este artículo, después del punto y coma, dice que en que le da los parámetros para que el municipio defina el monto de la garantía, le dice, y las características o dificultades asociadas a la eventual gestión de retiro por parte de la municipalidad, tales como la necesidad de contratar maquinaria especializada o que se trate de labores que requieran ser ejecutadas por personal distinto a los funcionarios municipales, entre otras particularidades. O sea, aquí primero lo que estamos haciendo es decir, es obligatorio que el municipio establezca una garantía, cosa que hoy día no hace, para cualquier letrero. No solo las licitaciones, sino los permisos precarios. Y le da en esta ecuación, está diciendo, mire, los elementos que usted debe considerar son todos estos parámetros. Tamaño, ubicación, emplazamiento, tipo de estructura. Y de acuerdo a eso usted tiene que hacer un presupuesto y decir, mire, para este tipo y estas características y esta ubicación y este emplazamiento yo necesito una garantía de este monto. Y le dice, y además de otras características y particularidades que pueda tener la ubicación o el emplazamiento,
para que la municipalidad no tenga que incurrir en... Eso sería el mínimo, ¿ya? O sea, está dicho, pero le estamos entregando esa decisión al municipio que va a tener todos los antecedentes para poder llenar esos parámetros en esta ecuación que es compleja, no es fácil y que va a depender de la casuística de cada una de las 346 comunas que hay en el país. Por eso, a mí me parece que después de darle mucha vuelta, esto lo pensamos harto, le dimos muchas vueltas, a mí me parece que el artículo que viene del Senado es muy malo y creo que está diseñado en forma muy liviana. Por eso, acuérdense que lo dejamos detuvimos la votación y dijimos que íbamos a presentar una indicación. Eso es lo que hemos hecho, le hemos dado mucha vuelta y creo que hoy día queda bastante mejor y los que somos municipalistas y que confiamos en los municipios, ningún municipio va a querer entregar un permiso que le va a significar para poder retirar un letrero, como hoy día ocurre, e incurrir en el presupuesto propio. Es ridículo, o sea, además que eso tiene un costo político para el alcalde. No es tan ridículo, diputado, perdonen, yo creo que ya hemos escuchado lo suficiente y me parece que ya hemos escuchado los pros y los contras. No creo que vamos a cambiar nuestra posición. Perdóneme, para darle, Jordi, creo que yo soy partidario que la ley no puede estar tan rígida, justamente con la flexibilidad que existe hoy día en los municipios. Así que yo estaría, para seguir con la tramitación, yo lo pondría en votación, porque yo creo que ya no vamos a cambiar nuestro criterio lo que estamos acá, entre recibir la indicación que ha dicho el diputado Urrutia o dejar lo que estamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece que lo pongamos en votación? En votación. Presidente, entonces vamos a votar la indicación del diputado Urrutia, que está en el comparado en la página 13 con el número 3. Diputado Moreira. A favor. Diputado Sabaj. A favor. Diputada Castillo. Sí, presidente, yo me voy a abstener porque a mí me parece que es bien, que hay que flexibilizar los criterios de las garantías, pero creo que no establecer un monto mínimo es un riesgo. Yo sé que lo ideal sería lo que dice el diputado Urrutia, que los municipios actuaran en función de resguardar los recursos, pero lamentablemente en Chile tenemos casos de municipios donde se han llevado hasta los ceniceros. Así que yo no daría ese cheque en blanco a los municipios para incluso tener posibilidades de pactar con las empresas, hacer otro tipo de negociados que pueda abrir espacios de corrupción. Así es que por eso me voy a abstener. Gracias. Diputado García. A favor, Claudita. Gracias, a favor, diputado. Claudita. Diputado González, diputado Jarpa, presidente. A favor. Gracias, diputada Luc. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Gracias, diputado Telier. Abstención. Diputado Urrutia. ¿Se chingó el micrófono de Urrutia? Parece que quiere abstenerse. Sí. Diputado Urrutia. ¿Qué le va? Claudia, están hablando ya porque no se escucha en la transmisión. Diputado, no, si estamos esperando al diputado Urrutia. No, lo que iba a decir, no se votó. Lo que iba a decir, presidente. Ya voté, presidente. Ah, perdón, ya. Es que Doña Claudia tiene la palabra. El diputado Urrutia solicitó por escrito la reapertura del debate de varios artículos y presentó indicaciones al artículo 1, al artículo 5, al artículo 10, al artículo 15 y al artículo 16. Pero no sé, son las 4:30, presidente. Sí, yo creo que eso lo dejamos, yo creo que yo estoy de acuerdo con la secretaria, esto lo dejaríamos pendiente para la próxima sesión. Entonces, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esto se levanta. Muchas gracias.